Hoy tenemos este tema muy especial. Después de la secuencia de 3 conferencias que di de una misma temática, dije, bueno, hoy vamos a hacer un pequeño impasse para tocar el tema este tan hermoso, maravilloso, profundo, complejo, que es el de los crop circles que aparecen ahora en algunos otros países, que no es solo Inglaterra, pero en un principio, bueno, fue ahí en Inglaterra donde aparecieron. Todo comenzó cuando el jueves en la radio, la pregunta cósmica, yo ya venía sintiendo de que de pronto hoy podíamos tocar otro tema, como para hacer un cuarto intermedio a la temática referida al plan cósmico, que fueron las 3 últimas conferencias. Y este es un tema, la verdad que apasionante, un tema profundo, un tema complejo, que como yo siempre digo, tiene connotaciones en la historia. Estos seres extraterrestres que visitan la Tierra, que han contactado y contactan a la humanidad, siempre han dejado pruebas de su existencia en lo que se llama el testimonio arqueológico o neo-ovni arqueológico, o sea, la presencia de estas naves pintadas, dibujadas, grabadas, esculpidas en antiguas inscripciones, grabados, tablillas, en las piedras antiguas. De pronto se veía esa silueta del llamado sombrerito, el platillo, algo boidal como con rayos, que era un poco el método antiguo de poder determinar la luz o el resplandor de la luz. Entonces, cuando uno analiza los lugares ahí en Inglaterra, cerca de Stonehenge, este lugar maravilloso de los antiguos druidas, con estas estructuras en piedra, algunas gigantescas, incluso hasta difíciles de movilizar y de subir hoy con equipos modernos por el tonelaje de esas piedras, de lo que pesan, pero bueno, ese lugar tan especial, en forma así también como circular, colocadas esas piedras en un lugar que no era solo de orden espiritual, era también como una especie de nexo de conexión con lo cósmico, pero es realmente asombroso que mayoritariamente en ese sitio comenzaran a aparecer estas figuras fractales, figuras geométricas, estos transmisión que de alguna forma tienen estas formas, estos agroglifos, también se los denomina así, como ustedes lo van a ir viendo en el transcurso de esta hora y cuarto que va a durar esta exposición. La cuestión es que como yo siempre toco la cuestión, podemos llamar, de aquello que digo, que si han estado, tienen que haber dejado vestigio antes. Entonces, bueno, ¿qué pasa con estas figuras que aparecen? ¿Ha habido antes? ¿Han aparecido? Y sí, han aparecido antes, han aparecido antes. Acá hay gente amiga, gente del grupo que en los salones, cuando damos las conferencias físicas, antes de este periodo en que son todas virtuales, Ronaldo, Ronnie, como le decimos, Romero, él ha dado varias charlas y entre ellas ha estado varias veces allá en esta zona, ha ido a Wimbledon y de ahí a ver este lugar maravilloso, Stonehenge. Entonces, él nos acercó algún material, porque también hay una revista que se edita anualmente, es una revista, por ejemplo, la que llega este año a Argentina, tiene todas las más importantes figuras que han aparecido en el año 2019. Y hay vestigios de estas marcas en el piso, allá muy lejana, más o menos 1678, y hay un periódico que incluso ustedes van a ver ahora en algunas fotografías enseguida que vamos a pasar, donde aparecen. Pero eso, ¿qué ocurrió? Dentro de este estudio que he hecho, no de ahora, hace muchísimo tiempo, cuando empecé a mirar mi archivo, tengo miles de fotografías, y dentro de estos archivos encontré algunas observaciones que en un tiempo se hacían aéreas por toda esa zona,
Y ahora se utilizan muchísimo los drones, o sea, es mucho más fácil. Te digo más, uno compra un dron, lo instala, lo manda y filma, y le sale muchísimo, pero muchísimo más barato que alquilar un avión, de esos aviones que generalmente pequeños, de una hélice que se utiliza para fumigar los campos. Entonces ahora hay una cantidad maravillosa de estos videos donde se pueden observar a la perfección estas figuras fractales, geométricas, este mensaje, entre comillas, que está viniendo hacia la Tierra desde las estrellas. Pero también pasa algo. Ustedes saben que el fenómeno ovni muchas veces se ha visto como manchado, entre comillas, porque no falta aquel que en un vidrio dibuja, no sé, una nave como que fuera un plato volador, le toma la foto observando el cielo, o no sé de qué otra manera, o creo que también por Photoshop, y de aquello que es verdadero envían naves falsas, que no lo son. ¿eh? Por el otro lado, videos en donde aparecen seres extraterrestres de distinta forma que tampoco son ciertas. O sea, hay algunas que sí y hay otras tantas, muchas que no. Lo mismo respecto a las naves. Incluso fue política de los centros de desinformación ante un hecho verdadero, enseguida publicar fotografías o material falso, muy burdamente hecho incluso, como para desprestigiar aquello que sí era verdadero. Fue una metodología. Entonces, ¿qué ha ocurrido con esto de estas figuras que aparecen? Bueno, primero aparecieron unos viejitos que decían que lo hacían con dos tablitas. Vamos a ver algunas de estas imágenes. Cuando estos viejitos se murieron y ya no podían, entonces aparecen grupos que muy geométricamente, con compases, con sistemas GPS, con toda la tecnología, y de día o con una luz tenue, van haciendo también algunas de estas figuras. Pero hay otras que han aparecido, no digo de la noche a la mañana, en pleno día. Gente, porque van a haber unas rutas que cruzan cerca de Stonehenge donde aparecen a veces estas figuras, una ruta y en esa ruta la gente está y todo el mundo puede ver que no hay nadie y de pronto una persona va a los 40 minutos, vuelve y hay unas figuras increíbles, gigantescas, sin que haya una sola persona que haya pisado esos campos. Por otro lado, aquellos que especulan que puede ser como para que los estancieros ganen dinero cobrando una entrada para ir a ver eso. Bueno, miren, la gente que puede ir a ver eso es mínima. ¿Y qué entrada le vas a cobrar? Una moneda que te dejen en una alcancía, si es que llega a ocurrir. ¿Crees que alguien se va a poner en semejante trabajo, de esa entrega que tiene que hacer, que nadie lo vea, ¿no? Para hacer algo que no sea verdadero por una moneda? No, para nada, al contrario. En muchos casos no les gusta que pase esto, como esta figura que aparece el 4 de agosto y a los 2 días ya están las estrilladoras, las máquinas para sacar todas las espigas para levantar la cosecha. También vamos a ver estas fotografías. Entonces, ¿de qué sentido tiene semejante trabajo para que al día y medio, a los 2 días, levantar todo eso y pasar las máquinas por encima? Yo recuerdo en un congreso en Chihuahua, que fui invitado hace algunos años, había un expositor, lástima no, porque yo me pongo a hablar y surge acá las cosas, por ahí tengo una revista que él me dio en su momento y la autografía y todo. Era un investigador inglés sobre estas figuras que aparecen y en una conversación que tuve con él, mostrándome algunas de estas fotografías que él tenía en su archivo, me muestra una en donde se veía como si fuera el sistema solar. El Sol, Mercurio, Marte, la Tierra, Venus, etcétera, etcétera. Pero lo llamativo, que
en el lugar que le correspondería a la Tierra, no había nada. Como si fuera un mensaje diciéndonos, cuidemos nuestro planeta. Entonces me dicen que pudieron tomar esa foto porque le habían avisado de esta nueva aparición, alquila una avioneta, va, toma la foto, desciende la avioneta, al otro día ya había, parece que recibido una orden o alguien de pasar 12 horas y no quedara absolutamente nada de eso, que en realidad era como una especie de mensaje. Entonces, hay un intento de estas inteligencias de conocer. ¿Por qué? Porque proféticamente que habría señales en el cielo y en la tierra. Recuerdo el caso de hija de Mozart, que ella saliendo a los programas de encuentro cósmico, que ella allá a visitar este lugar y con el auto en el campo piensa en qué lindo sería que un lugar tan bello y cercano a la ruta, que pudiera aparecer algo. No pasaron ni 4 horas, cuando volvió ya estaba la gente ahí sobre la ruta mirando porque había aparecido algo, como si hubiera habido una comunicación telepática entre ella, en este caso un ser humano, y estos seres. Pero también hay otros que son estudiosos que viven en esa zona o en otros lados de Inglaterra y que suelen ir a esos puntos de encuentro, van a hacer actividades, meditaciones, todos esos videos existen, yo no da el tiempo para pasar todo, y de pronto, en algunos de estos casos, estos grupos que se reunían previamente, habían hasta idealizado una posible figura que les gustaría, simbólica, y la habían pintado, hecho como una especie de diagrama, en donde había una forma física allí. Bueno, antes que ellos fueran a esa área que iban a ir, la figura esa igual apareció. Como si fuera una especie de interconexión entre el cielo y la tierra, como diciendo, estamos captando lo que ustedes están pensando. Y se adelantan incluso muchas veces a ese pensamiento. Entonces esa especie de simbiosis, unión, esa interrelación entre esa figura cielo humano es muy, muy antigua. Si bien se plantea que los primeros aparecieron allá por el año 1900 y las primeras fotografías por 1932, pero ¿qué lo vamos a ver en uno de estos videos? Que es el primero, pero todavía no, esperemos un poquito. Un grupo investigador alemán y francés que van a ese lugar, yo extracto 4 minutos nada más, y en uno de esos vuelos de alas delta empiezan a dar vuelta por los campos. ¿Y qué aparecen abajo? Estructuras, dólmenes, estructuras que están tapadas por la tierra y por los años, en muchos casos también circulares, y están allí, desde el cielo se las ve. Entonces, ¿por qué ese lugar? Porque ese lugar, evidentemente, desde hace miles de años a lo mejor, estas figuras venían apareciendo. Y los antiguos, ¿qué hacían? Estructuras en piedra, simbolizando esta comunicación que había entre el cielo y la tierra. Bien, entonces vamos a pasar a poner en puerta algunas de estas fotos. Vamos a la carpeta de fotos, por favor, Rodrigo, porque hay mucho material y si sigo hablando, normalmente el material no se ve. Vamos a colocar la foto inicial, ahí la tenemos, es la 00A, 00A. Entonces, bueno, acá tenemos una seguidilla
de estas fotografías, porque en donde vemos distintos tipos de mandalas, reproducciones del sistema planetario, alineaciones, de todo tipo. Algunas fueron al principio simples, después más y más complejas. Algunas emblemáticas, como la constelación a la tabla binaria enviada al espacio en 1974. Vamos a ver un video de unos minutos de texto en un rato. En el año 2002, la cara de un extraterrestre sosteniendo un círculo escrito con una leyenda en código binario, que dice, traducida: cuidado con los portadores de los falsos regalos y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Crean que hay bien ahí afuera. Nos oponemos a los engaños. Conducto cerrándose. Fíjate cómo nos oponemos a los engaños. Vamos a la siguiente. Y acá está lo que les comenté al principio. Esto es un periódico de ese tiempo y el año 1678, hace más de 300 años, 352 años, y ahí aparece lo que se llamó el diablo segador, porque en Hertfordshire, Inglaterra. Porque, claro, aparecían estas figuras y se creía que había un diablo que las hacía, hasta aparece como un dibujo, como si fuera un demonio haciendo, se ven muy bien los tallos doblados, los tallos como inclinados, así que fíjense cómo ya en esa época se podía plantear esto. Vamos a la siguiente, la 00C, ven, ahí hay una ampliación, la figura con sus tallos doblados hacia un lado, hacia el otro, el año 1678, claro, creían que eso lo producía el diablo, ¿no? Porque imagínense, vamos a la siguiente foto, 1960, ahí tenemos también personas muy llamativamente, ahí no veo ningún viejito con una tabla, aparecen ahí como mirando esa zona muy extraña. Vamos a la otra, es una foto aérea tomada por un avión, blanco y negro las fotos, aparece ahí ese círculo al costado de un camino. La siguiente, la 00F, varias figuras redondas también en un campo. Esta otra foto, mucho tiempo aparecen nuevamente el campo y estas figuras extrañas, unos croquis, como tratando de demostrarlas. Otra foto, la H00H, ahí vemos primero como esas esferas, no esferas, sino como hendiduras redondas en la Tierra, que ya la vamos a ver en el video, en línea están, y esas otras formas circulares allí. Vamos a esta, creo que es la última en blanco y negro, nuevamente la I, y ahí aparece una central con varias esferas alrededor. Es muy, muy llamativa. Y ahora en la foto J vemos un mapa del sur de Inglaterra, que es donde mayormente aparecen. En el, digamos, abajo a la derecha vemos la ubicación de Londres, las ciudades más importantes, y en la siguiente foto, ¿qué es lo que vemos? ¿Dónde está? Miren, Londres a la derecha y a la izquierda, Toneham, donde está el círculo de megalitos prehistóricos. Bueno, en esta zona es donde mayormente aparecen estas figuras tan, pero tan llamativas. Vamos a la siguiente foto. Acá vemos una toma lateral. También se plantea, en realidad estos que dicen 1960 no son anteriores, pero bueno, el que tomó la foto puso
esto, un círculo de 10 a 20 metros. Sí, es verdad, eran más sencillos al principio. Acá en la siguiente, la M, tenemos otra toma de estas estructuras, maravillosas realmente. Envidio sanamente a Ronnie, que ha estado ahí en ese sitio. Y en la siguiente, la N, una toma aérea, ahí la vemos desde el aire, un círculo con otro círculo más pequeño, otro más pequeño. Miren si nos están mostrando justamente lo que después aparece en los campos prehistóricamente. Y digo más, no sé si ha habido estudios subterráneos, porque ahí hay mucho más, pero no está a la vista. A ver, ustedes que están viendo si lo perciben. Bueno, vamos ahora a una secuencia interesante. Yo, durante unos minutos, vamos a pasar ahora en la 01. Empezamos con esa. Hemos salteado porque creo que hay como 50 numeradas, pero en realidad son menos porque algunas traté de no repetir, o sea, no repetir la foto, sino en el sentido de sobre estudios sobre la misma foto. Miren esta tomada desde el aire, donde aparecen 8 círculos externos y un círculo interno, una figura, un mandala, con una perfección geométrica extraordinaria. Traten de percibir como si esto fuera un objeto cuatridimensional, como ese círculo enganchado dentro de todos esos anillos, esas formas ovoidales que lo contienen. 9 podría estar representando el sistema solar. Las formas elípticas podrían estar representando campos de gravitación. Extraordinario, ¿eh? Miren la perfección. Les doy unos segundos, no va a ser en todos lo mismo, porque si no la conferencia no termina más, pero tómense en un tiempo. Miren las formas, obsérvenla, tómenle medida con los dedos si quieren. Miren el grado de perfección que tiene esto, hacia ambos lados. Las dos esferas que están en la parte horizontal, un poco inclinada a la derecha, con la de abajo, mire esa línea. Fíjense en las concordancias de las demás líneas. El grado de perfección es extraordinario. Extraordinario. Y estas aparecen en cuestiones de minutos o de la noche al día, sin que la gente cercana, porque no es que eso está en medio del desierto. Esos son campos a veces de 10, 15, 20 hectáreas, que los dueños de los campos están a las vistas de casas cercanas. Entonces cualquier movimiento raro, con luces, con linternas, estarían allí para ver qué pasa, porque un incendio hace perder toda la cosecha. ¿Entienden? No es que esta gente de ahí está feliz, ay sí muchachos, vengan, hagan lo que quieran, traigan las tablitas, caminen por encima, hagan lo que quieran. No, no es así. Muy por el contrario. Hasta en algún caso les molesta esa afluencia turística a estos sitios. Vamos a la siguiente. Acá tenemos otra toma, ya esto lo vamos a pasar un poquito más rápido. ¿Ven? Es una toma aérea. Siguiente, en esta ya es una toma en tierra. Y ahí se ve la dobladura de estas espigas hacia un lado y hacia el otro. Esas líneas que se ven son las líneas de los ejes de los tractores, del tractor que pasa en su momento para riego o después pasa en el momento de la cosecha, todo lo demás. Son líneas que se generan con una especie de aplastamiento sin ruptura. Ya lo vamos a ver, aplastamiento sin ruptura.
incluso queda como una especie de tenue radiación no nociva, repito, no hace daño, pero que genera un distinto crecimiento de las espigas y sus semillas que quedan sobre tierra. Tienen una distinta forma de comportamiento posterior. A la siguiente, en la 4, vemos un pequeño detalle que es interesante tener en cuenta, que si ustedes caminan en la nieve, caminan sobre la nieve, que dejan huellas. Si ustedes caminan sobre estas plantas, ¿qué creen que dejan? ¿O creen que la van a pisar y después la van a ir enderezando con la mano? ¿Entienden? Acá no hay pisadas, no hay alguien que anduvo caminando por ahí para generar esto. Miren qué detalle, ¿no? Y no se ven pisadas, además, por lo menos en los casos en que esto ha sido obra de extraterrestres y no obra de humanos. Vamos a las 5. Acá observamos otra figura, pero miren hacia adelante, como esta especie de dolmen o de forma, en la parte verde, ven que hay como una plataforma. Bueno, esto es un legado de los antiguos, ven que ahí no se planta, la plantación está abajo, la parte más amarilla. Lo otro no, porque hay respeto también sobre esos lugares. ¿Entienden? No es que le van a pasar una motoexcavadora, sacan todo, lo cargan en camión y lo tiran y dejan todo este campo que es muy grande, lo dejan exclusivo para el cultivo sin importarle destruir esto que forma parte de la historia antigua de los druidas y de los antiguos en Inglaterra. Entonces todo esto se deja. Vamos a la siguiente. Acá vemos estas espigas dobladas, no quebradas, en una dirección u otra, y eso va generando desde la vista aérea como distintas tonalidades, que lo vemos bien en la número 8. Ven la tonalidad, es de acuerdo cómo es el de doblez hacia un lado o hacia el otro, es la tonalidad. Ven que va variando, como dando un sentido de giro. Y si observamos la siguiente, la 9, lo vemos todavía con más claridad. Pero miren la perfección. Esto es extraordinario, extraordinario. Vamos ahora a la 11, o sea, 100. Lo vemos desde el aire, maravillosa también. Muy bien, ahí se observa. Vamos a la 12 y vemos ese bello atardecer y esta figura geométrica, porque son formas geométricas, extraordinaria que aparece allí, maravillosa realmente, ese círculo externo con todas esas formas geométricas dentro, pero cuando ustedes lo observan, pena que no podemos ampliar, pero bueno, tengan unos segundos de ir mirando la similitud de las formas triangulares. Tomen la óptica de un lado hacia el otro. Van a ver cómo es una perfecta figura general que ha sido desdoblada en cantidad de figuras geométricas, triangulares, rectangulares, de todo tipo, que allí están a la vista. Vemos ahora esta otra, que es la que veíamos recién, pero desde el aire. La siguiente, la 14. Y ahora en la 15 vemos los dobleces hacia un lado o hacia el otro. Le va dando eso una variable de sensación óptica o de tonalidad. Y esta vista de la 16 es una vista aérea. Miren qué extraordinario. Fíjense. Hacia un lado
el centro hacia, no el centro, la periferia hacia el otro, haciendo una figura similar a la más grande, pero más pequeña, y dentro un círculo. Y dentro del círculo un eje. Esto es extraordinario. Yo puedo ampliar. Y si miro es como si tuviera algo girando, aplastando y girando en un sentido, no en un sentido. Y en el lateral superior, rectos. No, esto es maravilloso, maravilloso. Vamos ahora a la número 19, una nueva figura. Acá tenemos la 19, yo amplío, y tenemos también un centro y un giro, que es lesbógero, como si fuera del centro a la izquierda. Vamos a la 20, es una toma aérea. Miren qué belleza y qué lugar además, ¿no? Qué lugar. Vamos a la 21A. ¿Ven el giro, lesbógiro? ¿Lo ven? Se ve claramente. Y la siguiente, el centro, que contiene y mantiene esa inclinación de los tallos. ¿Por qué lo mantiene y contiene? Porque la energía que lo genera en la totalidad y en pocos segundos. Así que manténganse así en la 22 ahora, mirando eso, y vamos a hacer un pequeño ejercicio. En la 23, miren la 23, se queda ahí durante 10 segundos. Mírenla, 10 segundos. Bueno, yo me adentré tanto en la imagen que quedé absorto, ¿no? ¿Sintieron lo mismo, como que ese centro los atrae? Como una atracción hacia ese centro. Extraordinario, extraordinario. Bueno, vamos ahora a la 26. Y acá vemos la inclinación nuevamente y una parte que no tiene inclinación que da como si fuera otra tonalidad. ¿Ven? Entonces esto, cuando se mira desde lo alto, en algunos casos hay como un entrelazado. Miren en la número 27, miren ese entrelazado. ¿Cómo haces para caminar por ahí encima, generar eso y que no quede una marca de la hundidura del pie? Ese realmente, acá vemos como en algunas complejidades, evidentemente esto tiene una manufactura cósmica y no terrestre, por más que haya algunas que incluso las que son terrestres, terrenales, se notan claramente, hay una pero enorme diferencia entre unas y otras. Vamos ahora a la número 28, acá vemos más de cerca como esa especie de entrelazado que vista desde lo alto, volvemos a la 27, una anterior, ¿ven? Desde lo alto, y vamos ahora a la 28, y esto es ya en cercanía. Ahora vamos a ver una vista aérea en la número 30, una maravillosa vista aérea
de esta figura simbólica que nos está mostrando también un sol, planetas, y como se va, esos círculos indicarían órbitas, posiblemente no de este sistema solar, sino de otro, con menor cantidad de planetas. Y esta otra vista, la 31, nos muestra algunos aspectos nuevamente llamativos. Por ejemplo, como puedo ampliar, se lo voy a describir. Parecerían en donde hay entrelazados como unas simbologías, y en el círculo central toda una simbología que va rodeando el círculo interior. Ahí está. Bueno, vamos ahora a la número 33, con un bellísimo atardecer. Miren esta forma geométrica perfecta, con todo este simbolismo cósmico, porque algunas pueden tener claves matemáticas, ya vamos a ver eso. Yo quiero ahora que disfruten de las variables, que son 40 más o menos en total, pero hay miles, ¿entienden? Miles. Fíjense en esta, qué hermosura, qué belleza, y cuando nos acercamos en la 34, vemos la distinta variable, que no es solo dobladura, sino que lo genera produce también como que unas sí, otras no. Y eso da esa distinta apariencia de coloración. Volvemos a la 33, ven la distinta apariencia de coloración. Vamos a la 34, es por esto, por unas sí y otras no, pero esto está hecho por una inteligencia, no un muchacho o un viejito con una tabla, ¿entienden? Ahora vamos a la que sigue, una obra de arte extraordinaria. Acá tenemos, la vemos desde lo alto y ahí podemos visualizar con total perfección la distinta tonalidad en base a los dobles o la curvatura, porque no hay ruptura, no hay ruptura, la planta está viva, y cuando se cosecha, todo comestible, no hay ningún efecto, por más que haya algo ahí radiante, pero no genera ningún efecto nocivo, para nada. En la siguiente, en la 37, una toma mucho más, miren, hasta no da la sensación esférica, como si fuera una bola que ustedes están viendo la mitad, porque hay una pérdida de la curvatura en los límites. ¿Se dan cuenta? La perfección, extraordinario. Bueno, acá vemos otra de las figuras, distinta a la anterior, pero con esta majestuosidad creativa, de esta inteligencia superior que nos está dando esta belleza, para que la disfrutemos. Ahí la tienen, una perfección majestuosa, círculos concéntricos en distintos dobleces, dando distinta señal, contenido. Vamos ahora a la 39, ahí empieza, hay una secuencia que solamente una charla podría hacer, de las simbologías en forma de cruz que aparecen, la cruz Orlando, la cruz gamada, hay muchas formas que han aparecido, la cruz cristiana también, la flor de lis, en distintas formas. Vamos a la 40 y es que hay una secuencia breve de varias tomas, esto que da la impresión de una copa. Miren la parte de arriba, la de arriba se ve mejor, la de abajo como una copa invertida, y tenemos 3, 5, 7, 12, ¿no? A ver si conté bien. Y 12, como si hubiera 12 copas, sobre un círculo encerrado en otro círculo, con un círculo interior con pirámides
o formas trinas, trinidad, que también da la base de la copa, que a su vez está en un círculo, que encierra otro círculo. Qué simbolismo, ¿no? La copa como si fuera la copa existencial, la copa que debemos llenar a través de todas nuestras acciones en la vida, nuestras obras, nuestros aciertos, errores, los 12 apóstoles, centro en el eje cósmico del universo. Miren la 41, el reloj que marca la hora. Esta la habíamos, creo que lo publicamos en mi Facebook en su momento. El reloj que marca la hora o el señalador en forma de corazón, el tiempo de todos los tiempos, como que ha llegado la hora señalada. La siguiente en la 42, una figura geométrica de una perfección notable, y ahí están lo que les digo, casas, gente, miren, de estos ventanales de la casa que está adelante, la primera, cualquier persona acá con linterna de noche o de día, metiéndose en los campos. ¿Ustedes creen que se lo van a permitir? Sí, muchachos, sigan, hagan lo que quieran, rompan todo si quieren. No, no es así. Vamos a la 43 y ahí estamos en la secuencia tan interesante que pasamos en Encuentro Cósmico este día, el jueves de la semana pasada, con el simbolismo del árbol en el centro. Fue el mismo día de este accidente grave que hubo en el Líbano y que dejó tantos muertos, y justamente en el escudo del Líbano está el ciprés, un árbol fundamental. Bueno, miren esta simbología, los 4 círculos todos ligados a un círculo, doble círculo central, y el árbol en el medio. Vemos en la 44, es una toma con otro nivel de luz. Miren la belleza, los colores, maravilloso. En la 45, ¿qué observamos? Nuevamente ese doblez que va generando la variable, ninguna huella de caminatas, de nada por el estilo. Ahora una toma más directa hacia el árbol. Algunos planteaban cómo puede haber un árbol ahí. Bueno, hay muchos árboles por muchos lados. Hay otros campos que tienen un pequeño bosque en el medio. Eso es normal. Cualquiera que anda por la ruta argentina va a ver esto. Es bastante incomún. Y en muchos casos es porque a veces los remanentes se dejan como lugar para vacas de los vecinos, animales que van comiendo lo que queda, y normalmente los árboles o bosques se utilizan de sombra, o sea, esto es muy común. Y sobre la derecha hay algo que es seguramente el que tomó las fotografías, y ahí aparece sobre la derecha. Acá tenemos una toma aérea, nuevamente, y esto ha dado varios comentarios en nuestro programa de radio, varios comentarios de los oyentes, porque fue el leitmotiv de nuestro programa anterior. Yo voy a leer unos pocos, porque son muchos. Mariana Lavalle pensó que cuando vio ese agroglifo, pensó en los 4 círculos como los puntos cardinales y la sombra del árbol como un reloj, que eso lo planteé yo en su momento también en la radio, y el tiempo de vida que nos queda a los humanos. Y dando un gesto para darnos alegría, menos de un cuarto de hora. Es lo que nos dice María. Después Miguel, otra interpretación de la huella, considerando al círculo central como la tierra donde vive el árbol y los círculos pequeños la fase de la luna,
tendríamos 2 periodos lunares iguales en 15 días desde la fecha de la creación de esta figura. Así que también Miguel Baldini considera que puede simbolizar protección. Jody Torres, 4 elementos y el árbol de la vida como un regalo de esperanza para la raza humana. El árbol de la vida une al hombre con Dios, la unión del cielo y la tierra. Hermoso mensaje. Valeria Salgado nos quiere decir que el centro es la naturaleza para nuestra supervivencia como raza humana, y aunque tal vez ese no sea el mensaje, deberíamos entender que si no cuidamos nuestro medio ambiente, hay pérdida de biodiversidad. Y de a poco vamos dejando un desastre para las generaciones futuras del planeta. Walter Villarroel nos quiere decir que quizás la explosión del ya que muestra el árbol en el centro como tiene la bandera de ese país. Y los otros 4 puntos en otros países acechando, como hicieron con Siria, donde había gran cantidad de cultura y patrimonio de la humanidad. Jody Joe nos quieren decir que quizá estamos amenazados como planeta por objetos que están en nuestra órbita. El círculo con el árbol puede representar la Tierra, mientras que los 4 círculos posible órbita de algún meteorito o planeta X. Susana Triveri piensa que es como si la sombra del árbol marcara la hora. ¿Llegará la noche a la humanidad? No marcará la noche porque no hay sol. Miguel Marisa Roca lo titularía Queen, la naturaleza. Entre otros, no sé, casi 100 llamados, mensajes en todas las redes que simbolicen o nos quieren dar el simbolismo. Yo creo que estos símbolos representan los elementos, las estaciones, representa la Tierra, el planeta, la biodiversidad, y que llegó el tiempo, sí, es verdad, antes de la hora 12, simbólica de Benjamín Solari Parravicini, como que falta un poco menos de un cuarto para la hora 12, lo que no significa que sean 15 minutos ni 15 días, pero como que falta poco tiempo para la hora 12, que debemos cuidar y resguardar la biodiversidad de nuestro planeta, que fue todo un simbolismo que también tratamos en la última conferencia, antes que esta, cuando hablamos del arca de la supervivencia, y yo les mostré las fotografías del arca de la biodiversidad en todas las semillas del planeta que han sido resguardadas en Suecia, en un lugar que también simbólicamente representa el arca. Entonces esa biodiversidad debe ser resguardada antes que llegue la hora 12, o sea, el tiempo de todos los tiempos. Maravilloso significado, sea cual fuere, y sé que ustedes que ven ahora tendrán también su significado, y lo que vean a posteriori lo mismo. Ahora les voy a mostrar una breve secuencia de 4 o 5, ¿por qué breve? Porque vamos a mostrar videos de algunos de estos, pero la 48, miren lo que es esto, extraordinario, ¿no? Como un simbolismo de la serpiente. La serpiente en sí no representa el mal, porque cuando uno ve el bastón del árbol de la vida, enroscado las hélices, también podría estar representado en la serpiente, pero bueno, en la punta del tridente, o el tridente de Neptuno también como rey del mar. Ven, acá tienen un bosque, porque en otras veces en estos lugares hay dólmenes, entonces los dejan que crezca la vegetación, quedan resguardados, protegidos, ellos respetan, los dueños de los campos respetan estos sitios sagrados, y bueno, mira, acá aparece esta figura también con este grado profundo de simbolismo. Vemos en la siguiente, la 49, no los engaña la vista, parecería el rostro de un extraterrestre. Bueno, ahí tienen otra de la figura, y como si fuera la tabla Rosetta, con una serie de diagramas, simbolismos a la derecha, es como una especie de código Morse, y ahora vemos el video en un ratito de la interpretación.
Y esta figura, la 50, para mí es una de las más extraordinarias. Espero que la estén viendo, no sé cómo sale al aire. Yo la amplío, la podés ampliar las veces que quieras, que uno se llena los ojos con esta figura. Es un mandala extraordinario, un simbolismo tremendo. Yo creo que se refiere a la Federación Galáctica. El centro simboliza el eje en el cual esos sistemas planetarios, que son, siempre lo he dicho, más de 200 civilizaciones que conforman el plan cósmico, están todas vinculadas con los subplanetas alrededor de las estrellas, conformando ese plan cósmico para la Tierra. Entonces, este es un simbolismo cósmico maravilloso. Ahora vamos a ver también algunos diagramas de cómo, de las medidas, interrelación, cantidad, no se pongan a contar, ahora lo van a ver en unos breves segundos. Entonces, bueno, Rodrigo, quisiera pasar, si es posible, a los videos. Vamos a ir a la carpeta, yo también voy a ir a la carpeta de los videos, y ahí los tenemos numerados. Los tenemos numerados. La primera está en inglés y alemán. Entonces, bueno, yo no es que les voy a traducir, no se asusten, pero sí voy a ir comentando algunas de las cosas que estamos viendo. Podés dejar un sonido muy, muy bajo de fondo. Si querés, Rodrigo, lo ponemos en puerta. En puerta. Le voy a quitar sonido atrás, acá, para que vean. Esto fue por Apps TV. Lamentablemente le escribí muy, muy pocas visitas de este sitio para algo tan hermoso que han hecho y publicado. Es un grupo joven de investigadores. Vamos a darle play. Ahí está, damos play. Ya quité sonido, vos dejale el sonido muy bajito, muy bajito. Bueno, miren esto. Ahí tienen las pinturas, estas gigantes piedras megalíticas. Ahí están explicando algunos detalles de su construcción. Hoy día una máquina muy potente, le cuesta levantar estas semejante estructura. Hay la gente haciendo un poco de turismo. Yo no sé si están hablando por teléfono desde ahí o hay un traductor que explica algo, porque está todo el mundo con los teléfonos. Realmente llegar a un lugar así para ponerte a hablar, pero seguro debe haber alguna especie de tour que está explicando en distintos idiomas qué es lo que se refiere, si no, no estaría ahí para hablar por teléfono, no me imagino. Bueno, acá tenemos ver como con estas alas delta que se levantan, es muy práctico para el que lo sabe hacer. Ven que tiene hasta con un pequeño rotor atrás, y esto te permite, miren, esto no se usa, entonces miren, esto es algo megalítico, esto es, andás a ver la decena de años en los centros del bosque, lo mismo, miren la cantidad. ¿Se dan cuenta? Esto no es que fue hecho ahora, está ahí desde hace miles y miles de años. Y si se cava, seguro que hay estructuras abajo. Miren. Y en los lugares donde aparecen estas figuras fractales geométricas. Ahí tienen Stonehenge. ¿Ven? Y díganme si no hay algo abajo. No sé si ha habido excavaciones, habría que mirar, pero es verdaderamente una maravilla, un lugar muy turístico. Puede ingresar, llegar hasta el sitio. Bueno, estos son uno de los lugares que me gustaría ir a hacer actividad, meditación. Miren, esto es lo que me interesó que vieran. Esas estructuras debajo de la tierra, miren esta otra, antiquísima, otra. ¿Ven? No es casualidad. Estos sitios ya de alguna manera eran lugares sagrados, y lo que han hecho los hermanos mayores no es más que presentarse en estos sitios y mostrarse y dejar ver sus señales, como lo hicieron quizás a nuestros ancestros al comunicarse con ellos, y que construyeran
esta forma como dando un simbolismo de unión entre el cielo y la tierra. Bueno, miren esto, extraordinario. Ahí lo estamos compartiendo con todos ustedes. Miren si esta no es la forma, que incluso hay tipología de nave, muy similar con ese centro o esa especie de cúpula en el centro. Vamos ahora al otro video. En el otro video vamos a poner suave también el sonido, porque ahí explico un poco. Levantamos un poquito que se escuche, la gente que escuche. Así yo no hablo. ¿Ven? Deja sonido, Rodri, que puedan escuchar lo que se dice. Son formaciones geométricas de cosechas aplanadas, los cuales han sido encontrados en muchos países, aunque principalmente en Inglaterra. Han sido hallados en sembrados de trigo, cebada, canola, centeno, maíz, linaza. Acá tenemos estas figuras. Aunque han generado mucha controversia sobre sus orígenes, muchas personas afirman que podría tener un origen un tanto desconocido para nosotros. Incluso se ha llegado a especular de razas extraterrestres. Este es el caso de uno de los círculos de cultivos más famosos de todos los tiempos, el cual trajo consigo numerosas conjeturas de mano de todas las personas, ya que consiguió dejar impresionados a muchos científicos e investigadores en su búsqueda por encontrar el posible origen de estas extrañas y perfectas formas. En el año 1974, una emisión conocida como el mensaje Arecibo, elaborado por Carl Sagan y sus colegas, fue enviada al espacio a través de ondas de radio en una ceremonia especial para celebrar la remodelación del radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico. Fue la emisión más potente jamás lanzada deliberadamente al espacio. El mensaje fue dirigido a un grupo de estrellas que están situadas cerca de 25.000 años luz de distancia y consistió en un mensaje pictórico. La señal de radio representa la ubicación de nuestro planeta en el sistema solar, los principios fundamentales de nuestra matemática y la ciencia, y la antena de la NASA utilizada para transmitir la señal tenía la esperanza de que ese mensaje fuera interpretado por una inteligencia extraterrestre. El mensaje también incluyó detalles sobre los seres humanos, tales como nuestra apariencia física y el código del ADN. Puedan concentrarse. La señal fue 1.000.000 de veces más fuerte que una transmisión de televisión típica. De hecho, una figura humana. 27 años después, en 2001, el fenómeno de los círculos de los cultivos se ganó una merecida atención, cuando un patrón en forma de respuesta a la difusión de 1974 apareció justo al lado del telescopio más grande de Gran Bretaña, el Chilbolton, cerca del observatorio donde vive el mayor radar meteorológico dirigible del mundo. Simbolismo. Fue considerado uno de los de lo enviado en 1974 y en el 2002, independientemente de si una persona cree que fue hecho por humanos o extraterrestres. En esta foto se muestra lo que parece ser la respuesta al mensaje enviado en 1974 por la NASA, pero esta vez el mensaje describe un sistema solar diferente, una imagen del emisor, al igual que en el mensaje original de la NASA, ADN no humano y una antena de microondas, en lugar de la antena de ondas de radio que se representa en la original. Se dice que se trató de como alguien con una maderita se va a poder hacer de los círculos de cosechas que se vieron desde entonces. Imposible. La cara que se puede ver apareció 3 días antes con esos de la imagen códigos rectangular. La cara representaba una nueva técnica en la generación de los círculos en las cosechas, una técnica de pantalla que también se utiliza para la impresión de una cara en una hoja de papel. Lo que también cabe destacar es el hecho de que la señal de antena de microondas en este diagrama también apareció un año antes en el mismo campo. Se pueden ver más imágenes sobre ello. Tenemos como una declaración El mensaje de Arecibo enviado al espacio está clasificada y se pensó que sería adecuado para la de lo que indica estos simbolismos de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional,
Ahí lo titulado Clave de tenemos. los mensajes extraterrestres. Este Claves documento revela una matemáticas serie de 29 mensajes de desde el una espacio exterior. profundidad y Se recibieron igualmente en complejidad alguna forma extraordinaria binaria. que nos Este documento se puede está en visualizar pauta actualmente. El muy título del profunda, documento muy por sí solo compleja es bastante sorprendente, respecto dado el a hecho de que estos, procede a estos directamente seres, a de esta esa. conexión cósmica que existe con ellos. Vamos ahora a preparar el video 03, lo dejamos en puerta, porque esta es una de las figuras maravillosas, quizás más grandes que se han generado allí. Vamos a darle play. Esto agosto del 2001, Mill Hill, Inglaterra. Y también dejamos un pequeño sonido para que ustedes escuchen. Esta figura gigante apareció de la noche a la Ahí mañana en está. un campo de Inglaterra en 2001 Miren y lo que es absolutamente esto. nadie tiene idea de su origen. Nadie fue testigo de su creación. Extraordinario, mirá, Es qué un patrón barbaridad, extraño Dios del mío. que aún no se interpreta ni se Algo descifra tan nada. majestuoso. Posee una simetría Dígame si perfecta, esto lo hizo un todas sus viejito medidas son congruentes y con sus una bases de madera. 200 círculos están ordenados cuidadosamente. Sin embargo, lo que ¿Entiende? hace que esto resulte realmente Es escalofriante como es el todo. tamaño. Si Está el observamos bien, ovni podemos notar dibujado estas en una líneas que son guías para ventana los tractores de cosecha. y están los de Es verdad. generalmente 18 o 20 Miren, metros de distancia. Es 18 similar a para 20 todos los metros. campos de cultivo, por lo que esta formación tendría La alrededor de cantidad, 190 metros de largo, 2 cuadras Sin duda casi. alguna es el círculo de cultivo más ¿Qué me monumental y dicen? elaborado que haya existido en la historia. Pero, ¿de verdad creen que esto podría haber sido hecho por humanos? Extraordinario, realmente extraordinario. Ahí hay otros en donde se plantea la pregunta, ¿no? Ha sido uno de los misterios más ¿Algo desconcertantes más? de nuestro planeta y al día de hoy sigue sin una ¿Será respuesta sólida. algo Se trata de figuras dual gigantes, en hermosas el y sentido perfectas que que aparecen hay de la noche a la mañana hecho plasmadas en campos por de cultivo extraterrestres, alrededor del mundo y hechos aún por no se ser sabe quién humanos, o qué las hace? ser humanos Muchos que creen que los círculos de copian cultivo algo que de alguna manera fue creado por otros? Vamos a poner en puerto el 04, que yo en puerto todavía no lo pasamos, esperamos. A este yo lo titulé Made in the Earth, hecho en casa, ¿no? En la tierra. ¿Eh? Damos play ahora. Bauer y Chorley, dos señores de edad Entonces que acá decían que tenemos todo era una los farsa y reportajes a los que dos ellos viejitos, eran los los hermanos responsables. Bower, Contaron su historia y David afirmaron que Schorer habían y estado creando Bower, círculos desde dos amigos hermanos, 1978 hasta en 1991 en 1978 a Inglaterra, solo en 1991, Inglaterra. Y para que su testimonio con una fuese fiable, maderita, realizaron un círculo en ahí vivo y en está, directo frente a los periodistas. De esta ¿ven? manera probaron que decían la verdad. También explicaron Pobres cómo viejitos, tenían hacían que los haber estado círculos, toda la con vida, unas de cuerdas a modo de día, compás de que permitían noche, que las circunferencias fuesen todos los días de perfectas. su vida haciendo esto, ¿no? Y el cultivo se aplasta con unos Ah, tablones. ¿eh? Con esto se Desde quiso aquí, el fenómeno de explicar los círculos quedó como una gran la broma en la historia y que formación los de estas humanos eran los figuras responsables. No había más secreto. Al y parecer, el misterio estaba además justificado. se ¿O no? adicionó Lo sé, resulta la de ridículo que dos algunos ancianitos hayan tornados montado toda esta que troleada. podían Por lo generar menos yo creo también que estas solo son figuras. oportunistas. Algo Este muy fue el círculo de simplista, muestra que el par hizo. Vaya esta truño, ¿no? ¿Podría este círculo posiblemente, miserable esta justificar también, cosas muy como fácil de estas? hacer, hasta Además de que diría es que bastante fácil, difícil de creer si que ustedes señores cuidan. de edad realicen estas formaciones, aún Y hay quedaron puntos otras sin que no. resolver, como las alteraciones biológicas, por ejemplo. Y Sin embargo, el pasaron tiempo los años, siguió, estos puntos sin y justificar se como fueron estos dos evadiendo viejitos poco a ya poco y se el hombre jubilaron quedó o se como murieron, respuesta a los crop circles. La mayoría creía que aparece definitivamente eran obra del un hombre, grupo otros de creían que era aquellos obra que de dicen entidades que desconocidas de otras todo es dimensiones mentira, y entonces se algunos pueden otros, hacer una gran parte lo que ellos considerable por llaman cierto, creí sellos los agroglifos se convirtieron espirituales. en un gran pasatiempo Van para también muchos. de día con sus camaritas, sus maderitas, ¿eh? Toman medidas, tienen muchos sistemas también. ¿Ven? Ahí van pisando, moviendo y pisando en una dirección, ahí van cámara rápida, ¿ven? Y van haciendo formas que van determinando. No es solo así, sino también tienen ayuda de drones que los van guiando, GPS, de todo. Estos Y van hombres, por ejemplo, doblando realizaron este círculo magnífico a plena hasta luz del que día. dejan figuras como este estilo. Entonces,
Un círculo de Hay 60 metros de algunas de diámetro ellas que a muchos nos que deja fueron hechas boquiabiertos. por personas, como Y hay eso que naves creíamos que que el hombre aparecen en no podía fotos hacer, que resultó fueron lo hechas contrario. por personas. Es cierto que el hecho de que el hombre sea el ¿Mm? responsable de los círculos tiene Una muchas cosa no invalida la inconsistencias y otra. puntos sin justificar, pero Paramos también a es cierto que stop, responde a algunos. cerramos y vamos a la 0,5 esferas en los crop. La vamos a colocar en puerta sin todavía empezar. Acá yo le pongo pausa. Creo que en puerta se ve la primera imagen, supongo. Si no se ve, bueno. En la primera imagen, ¿qué es lo que observamos? Si no la están viendo, ¿no? Algunas fotos en donde se observan ovnis cerca de aviones. Está la filmación de la Marina norteamericana que se dio como Avistamientos de ovnis. De hecho, y alrededor de 1900 abajo, con la flechita roja, aparece una de esas naves que no son verdaderas. ¿Entienden? Esta misma nave, la misma foto apareció como si fuera, no sé, en Egipto, en California, en Costa Rica, en Brasil, yo qué sé, en todos lados. ¿Por qué? Porque son imágenes trucadas. Ahora, los de la Marina de la Norteamericana, que son una, dos, tres, cuatro de las escenas que están viendo ustedes acá, son verdaderas. Y por la misma Marina norteamericana, por el Pentágono. ¿Entienden? Fíjense cómo se mezcla lo que es verdadero y falso. Donde dice avistamiento de ovnis Marina de Estados Unidos, se ve el platillo, esa foto no es real. ¿Entienden? Se mezcla un fenómeno que existe y que es real con otras cosas que no lo son. Y lo mismo pasa con las figuras fractales en Inglaterra. Vamos a ver una imagen, le damos play. avistamientos de ovnis. De hecho, alrededor de 1990 salieron a la Esto luz videos donde aparecen bolas de es una luz creando imagen ya círculos de antigua, cultivo instantáneamente, en unos unas pocos esferas de segundos. luz de día, atardecer mejor dicho, gente que estaba filmando y esperando a ver si aparecía algo en los campos, aparecen las esferas y las esferas generan la huella. Pocos segundos. No, este es otro video. No pasaron ni 20 segundos, perdón, un poquito más, un A minuto, pesar de ser en bromistas, donde Powell y ya, Shirley sirvieron como no inspiración sé para si se puede muchos volver otros a dar artistas. play al mismo. Si se puede volverle a dar play, si se puede. Avistamientos de ovnis. De hecho, alrededor Entonces, de 1990 salieron a la luz en videos donde un aparecen bolas de luz minuto, creando círculos de cultivo de la nada, instantáneamente, en unos pocos segundos. aparece una figura fractal allí. Estas esferas las generaron. Las esferas en dos pasadas, a medida que pasan se van generando las figuras y luego se retiran. Este otro video es de día y ahí se ve la esfera cómo pasa raudamente por arriba del campo, otro lugar, A otro pesar de ser momento. bromistas, Y Powell este y es Shirley sirvieron otro como video, inspiración para el muchos otros tercero, artistas. donde se filman estas esferas pasando. Vamos ahora al video 06, lo colocamos todavía sin dar play, lo preparamos, creo que aparece la primera imagen, que es una figura también muy llamativa, da la impresión de un caracol o algo marino, pero bueno, yo lo que quise poner acá es algo que ustedes vieran lo que va a aparecer ahora. Entonces le damos play y ahí aparece una nave filmada de noche y esa es la figura que dejó al día siguiente. Miren qué maravilla. Nuevamente varias naves dejando la figura. ¿Ven? A lo lejos, luminosa, incluso en algunas de las aproximaciones se ve como si fuera hasta una hilera de ventanitas alrededor. En las primeras creo que se veían con más claridad el estilo de naves. Estos fueron observadas desde uno de los bosques cercanos al lugar donde después hay en esta también posiblemente, ¿ven? Como en el centro aparece
Ahí está pasando por atrás de las hojas de los árboles. Ahí. Lástima que no podemos poner pausa, pero se ve perfecto cómo está la hilera de ventanas. Así que bueno, me quedé acá enganchado con porque eso sí le puedo dar pausa. Y hay algunas, por ejemplo, en este instante estoy viendo toda una hilera de ventanas en el centro, maravillosa. Así que bueno, estoy viendo en la imagen que tengo yo en mi computadora, con la que programamos. Le vamos a pedir a Rodri que venga hacia acá, hacia mi imagen. Yo me quedé enganchado mirándola casi al final, porque como ustedes lo tienen después, ahora está en directo, pero lo van a tener grabado. Cuando llegue casi al final del video, pongan pausa y después le van dando play pausa despacio. Y en una de esas play pausa van a encontrar justo la imagen que se ve la hilera en el centro de esos, como si fueran dos conos, uno superpuesto sobre el otro, luminoso, y que deja esa imagen tan extraordinaria. Bueno, acá hemos tenido un pantallazo de un tema que es controvertido, un tema que algunos afirman, otros niegan. Yo me inclino con seguridad, decir que estas figuras fractales, el 60% son verdaderas, son una transmisión del cielo hacia la tierra, una especie de mensaje, dándonos señales, en el sentido de que tenemos una tierra, como ya lo sabemos, hay comunicación entre ellos y nosotros a través de estas figuras. Entonces esa comunicación no se da arbitrariamente. Los que dejan esas señales, seres extraterrestres, naves que dejan esas señales, son profusamente dentro del plan cósmico. No es que si mandaron no sé, algunos plantean que algunos de los satélites que han salido, la Voyager que ha salido del sistema solar, que llevaba la forma de cuerpo humano y todo eso, y dimensiones, y en base a qué estábamos constituidos. Entonces esta sería una de las respuestas, una de estas figuras. Bueno, si esto fue así, no es que esa civilización vino y hizo lo que quiso. Esa civilización, por parte de la Federación Galáctica, quieren responden acá. ¿Cómo? A través de símbolos, para que podamos interpretar. ¿Saben qué hicieron también en el espacio? Resulta que allá al principio de la era de los astronautas, esto es uno de mis libros, creo que En Contacto Extraterrestre, no recuerdo bien si fue, porque son 13 escritos impresos más los que estoy escribiendo, el que estoy escribiendo ahora, y otros que tengo, digamos, gran parte hecha, pero no editado. Entonces, en uno de estos libros, creo que el 14, hay una descripción de astronautas rusos en el espacio, estaban en la Soyuz, y al acercarse a una de estas naves extraterrestres, ellos trataban de comunicarse, entonces lo hicieron por radio. No había respuesta. Lo hicieron pasando música a ver si respondían, no había respuesta. Lo hicieron con señales lumínicas, no había respuesta. Y de pronto uno de los astronautas dice, ¿por qué no enviamos como si fuera en código lumínico, pero la clave del átomo de hidrógeno, como representando el átomo de hidrógeno? Lo hicieron y tuvieron respuesta, dos respuestas. Una emisión de luz de la nave dando la señal del átomo de hidrógeno y un acercamiento de esa nave a los hoyos donde estaban los astronautas rusos. Digamos, el átomo de hidrógeno. ¿Por qué? Porque en todos los soles el átomo de hidrógeno es el núcleo fundamental
Incluso el hidrógeno es como si fuera la gasolinería que está en el cosmos para cargar el átomo de hidrógeno, el hidrógeno, como energía. Entonces hubo respuesta allí. Y estos seres han dado respuesta a la humanidad en sus mensajes, o le han dado respuesta a algunos de aquellos que sintieron o dijeron o pensaron o meditaron sobre una determinada figura y la figura al poco tiempo apareció. Porque hay una interrelación entre el cielo y la tierra. Y están dejando estos mensajes en este lugar, un lugar que históricamente y seguramente los antiguos ya tenían el contacto con los seres celestiales, por eso construían esas estructuras y esa forma, y ese contacto continúa al día de hoy. Primero, quizás a nivel de unos pocos, y también a nivel de toda la humanidad, porque cuando aparecen algunas de estas figuras, es como que todo el mundo empieza a decir qué maravilla, estamos realmente absortos, emocionados por lo que estamos viendo, y es un método también para decirnos a nosotros, aquí estamos, aquí estamos. Eso creo que es un poco el mensaje que ellos nos dan. Y yo dije ciprés sobre el Líbano, es un cedro, lo que simboliza la bandera del Líbano. Pero ese es el simbolismo que pudieron haber querido darnos también aquí el 4 de agosto. Bueno, esta conferencia de hoy espero que les haya gustado. Algunos ya conocían del tema. Hay expertos, sin duda, viendo, que saben mucho más de lo que puedo saber yo, que hay quienes se especializan solo en esto, como el médico especialista en tal cosa. Y yo soy un médico general dentro de lo que es la temática y quizás me especializo en la temática contacto. Ahí podría estar mucho más aceptado si ustedes quieren. Pero creo que esto es maravilloso, tenemos que tener en cuenta muchos de estos símbolos que nos dan. Vamos a saber diferenciar lo verdadero de lo falso. De hecho, hay institutos que trabajan en eso. Ronnie y Ronaldo Romero, él en esa revista que recibe, que es la revista oficial de estas figuras, ahí es como un filtro. Es como un filtro. Cuando aparece ahí, es como una especie de filtro que pasa antes de ser publicada, y bueno, la del 4 de agosto ya está en la página oficial. Así que, amigos, espero que les haya gustado. Los que están conferencia, si les gusta, pongan dedito arriba, suscriban, donde dice suscribí en rojo, suscriban, es solo para recibir un llamadito cuando hay una publicación de un video nuevo que subo, la conferencia que ya he dado hace tiempo, y te avisa de distintas temáticas, pero les agradezco que estén allí. Tengo mi cuenta de Instagram, que es Dando Franch, ahí también publico bastante material, el canal de YouTube que están ahora, Encuentro Cósmico, o mi Facebook, Encuentro Cósmico, que también ahí publicamos todos los días o día por medio material importante. Así que ante todo les agradezco que estén ahora conectados, los que están en directo y los que lo van a ver a posteriori. Les doy un gran abrazo y los saludo desde Argentina.